Esta presentación aclara algunas impresiones que pudieran haber surgido del video anterior. Recordemos que se habló sobre personas desaparecidas misteriosamente y la creencia de algunos en la fusión con lo divino. Primero, veamos cómo es la fusión con Dios, la fusión con el ajustador. Notemos cómo el libro de Urantia describe la desintegración y desaparición del cuerpo material de quien se fusiona. Se desintegra en la gloria flameante del fuego devorador que oblitera tan completamente los cuerpos físicos de aquellos mortales que ahí experimentan la fusión final con sus ajustadores divinos. En los mundos todavía no establecidos, planetas sin templos morontiales, como lo es Urantia actualmente, estas llamas de fusión muchas veces ocurren en la atmósfera planetaria, en la que el cuerpo material de un candidato para el traslado es elevado por los seres intermedios y los controladores físicos. Notamos cómo un candidato a la fusión es elevado por los aires a cierta altitud. La acción de las energías que se manifiestan en el instante del destello de vida, que libera al candidato para la ascensión de las cadenas de la carne material. Aquí se nos sugiere una explosión de luz y energía. Veamos una animación que hemos preparado, y que ejemplifica cómo sería esta maravillosa fusión con el ajustador, basándonos en los datos de los documentos. Es interesante que las crónicas antiguas del budismo hablan de los destellos arcoíris. Le llaman el penúltimo estado de transición de meditación en el que la materia comienza a transformarse en luz pura. Hay casos recientes que han intentado recrear esos estados, pero solo parecen imitaciones. Sin embargo, hay textos budistas antiguos que narran transformaciones reales de monjes budistas en destellos de luz mientras ascendían. Por ejemplo, se cuenta que en el siglo XVIII, el monje budista Sakyamuni desapareció envuelto en luz, con el llamado fenómeno del cuerpo de arco iris. Esto podría hacernos creer que solo personas muy iluminadas se fusionan. Sin embargo, el nivel espiritual adquirido no depende necesariamente de credenciales exteriores que satisfagan al ojo juzgante de la carne. Notemos lo que hace que una persona avance en la conquista de sus círculos. Debe aclararse que las profesiones de lealtad a los ideales supremos, el conocimiento psíquico, emocional y espiritual de la conciencia de Dios, pueden crecer natural y gradualmente, o bien, a veces se les puede experimentar en ciertas circunstancias, como en una crisis. Notemos qué es lo que incrementa de sobremanera nuestro avance en los círculos internos. Hay dos formas: crecer natural y gradualmente, y bajo circunstancias como en una crisis. Después de tal logro espiritual, se halla este obtenido mediante crecimiento gradual o a través de una crisis específica, ocurre una nueva orientación de la personalidad, así también el desarrollo de una nueva norma de valores. Estos individuos nacidos del espíritu reciben tal motivación nueva en la vida, que son capaces de presenciar con calma la vista del arruinamiento de sus ambiciones más caras, del asolamiento de sus esperanzas más profundas. Saben categóricamente que tales catástrofes no son sino cataclismos redirectores que estropean las creaciones temporales de uno, previo al inicio de las realidades más nobles y perdurables de un nivel nuevo y más sublime de logro universal. Así que los candidatos a la fusión no son necesariamente santos inmaculados, sino personas que han luchado. Personas que han estado en la oscuridad, y se han levantado de las ruinas de sus ambiciones anteriores. Uno de estos ejemplos de iluminación que menciona Urantia es el apóstol Pablo, antiguo perseguidor de creyentes. Los reveladores cuentan que tuvo esa conversión producto de una gran crisis interna, quizás era su conflicto al perseguir a los discípulos de Jesús. Y ese día en Damasco logró avanzar mucho más que en años anteriores. Y Urantia también habla del príncipe Gautama, que también tuvo una crisis producto de su existencia mundana centrada en los placeres y sentidos. Entonces esa crisis lo llevó a la iluminación, a convertirse en el Buda.
Y aunque ninguno de estos dos últimos logró fusionarse, sí experimentaron un incremento en el contacto con el ajustador, que es el camino para la fusión, y esto ocurre en personas incluso normales, que cumplen estas palabras. La vista del arruinamiento de sus ambiciones más caras, del asolamiento de sus esperanzas más profundas. Por eso, no podemos juzgar a quienes se han fusionado con el espíritu o son candidatos para ese evento. Un próximo video analizará el caso de Elías, uno de los dos fusionados de los que se da un nombre en el libro de Urantia. Analizaremos el gran fracaso del profeta, su crisis, cómo se levantó, para lograr la meta máxima. Quedará claro que quienes se fusionan no obedecen a estereotipos externos ni a credenciales humanas. Así, cualquier persona tiene el potencial de fusión, sea en esta vida o con más seguridad, en la vida moroncial ascendente.